Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Cosmas, en nombre de del Comité de Legislación e Impuestos de la Cámara Americana de Comercio e Industrias. Le doy la más cordial de las bienvenidas a nuestra reunión del día de hoy. Me acompaña en el comité Roberto Arosemena, gerente del Departamento de Impuestos de KPMG y a la vez Vice Chair del Comité de Legislación e Impuestos, ¿no? El día de hoy tenemos una reunión, un tema bastante interesante, algo que hace un tiempo he querido traer al comité y finalmente lo hemos logrado. Logré convencer a Ibeliz que viniera finalmente aquí a compartirnos sobre esto. Y bueno, vamos a tratar de sacar el mayor de los provechos de esta charla el día de hoy, ¿no? Pero antes y como ha sido tradición en las reuniones anteriores, primero queremos agradecer a nuestros patrocinadores Platinum, que gracias a ellos es que se hace posible que podamos hacer estas reuniones, ¿no? 3M, Delta, KPMG, Citi, Ricardo Pérez, Panama Canal Railway, Atlas Bank, AES en Panamá y Chevron. Antes de dar paso a Ibeliz para que nos comparta el tema de fondo de la charla del día de hoy, que es realidades y mitos de la residencia fiscal y establecimiento permanente en Panamá, le voy a ceder la palabra a Roberto Arosemena para que nos comente un poco sobre algunos temas legislativos que han sido de esta semana y la semana pasada que han venido que han saltado, pues, y me parece apropiado que los compartamos en el comité para sacar el mayor provecho también de estas reuniones, ¿no? Así que, sin más, por favor, Roberto, adelante. Buenos días a todos. Vamos a darle los avances legislativos que tenemos al momento, unos cuantos como es tradición de parte del comité. Comenzamos con la resolución número 23-20 del 2020, emitida por la Secretaría de Empresas Multinacionales, que establece la guía de aplicación de requerimientos de sustancias para las empresas con licencia SEM. Dentro de los puntos más relevantes se encuentran que es una medida de cumplimiento obligatorio, y este viene siendo el reglamento para aplicarlas, tal como sufrió modificación la ley SEM, para poder beneficiarse de la tarifa reducida del 5%. Entonces, sí hace una distinción en esta reglamentación sobre actividades principales y secundarias. Las principales son aquellas que son la mayor fuente de ingresos que genera la sede de empresa multinacional aquí en Panamá, y las secundarias son aquellas que no son la principal fuente de ingresos, pero vienen siendo actividades accesorias a las actividades principales para la SEM. Los parámetros importantes que también ya la ley SEM con su modificación incluía era que la actividad principal debe ejecutarse en Panamá, debe mantener una cantidad adecuada de empleados y haber incurrido en un monto adecuado de gastos operacionales en Panamá. Esta reglamentación no establece qué es un monto específico para gastos operacionales ni una cantidad de personas en específico. Sí menciona que adecuado viene siendo aquello que resulte apto, apropiado y suficiente para la ejecución de la o las actividades principales según el tipo de empresa y la naturaleza del negocio. Que es un tema que todavía queda un poquito abierto porque no da un número para ambos requisitos que establecen. Igualmente incluyen el tema de la tercerización de actividades principales en Panamá. Se permite y serán sujetos a la aplicación de requerimientos de sustancia siempre que esta tercerización se lleve a cabo en Panamá. No puede realizarse desde afuera, automáticamente esto los descalifica para poder beneficiarse de la tarifa reducida del impuesto sobre la renta. Y también establece un punto muy importante con el tema de la sustancia de la SEM, que establece que la Secretaría podrá practicar inspecciones y auditorías de fiscalización aleatorias para validar que en efecto estas empresas mantienen un nivel de sustancia en Panamá, independientemente de todos los documentos que tengan que presentar anualmente para poder validar esto. Luego vamos al decreto ejecutivo 512 del 2020, que modifica el reglamento de amnistía tributaria. Como sabemos, la amnistía tributaria viene desde el año pasado y se ha ido extendiendo a lo largo de este año. Entre los principales puntos es la extensión de la presentación de informes hasta finales de este año, 31 de diciembre de 2020, pero solamente aquellos informes que hubieran sido presentados desde el 1 de julio hasta el 29 de febrero del 2020. Los arreglos de pagos tendrán que se realicen después del 29 de febrero de este año hasta fin de año. Tendrán fecha de pago o fecha de cumplimiento hasta el 30 de abril del 2021 y se
deberá cumplir con el 25% del abono del monto a pagar. El estado de cuenta de la Dirección General de Ingresos, apenas uno aplica la amnistía, tira dos detalles. El primero es sobre el 25% que tienen que pagar para poder acogerse al arreglo de pago, y luego el monto restante que deberán pagar como el contribuyente vea necesario hasta el 30 de abril para poder cumplir con sus obligaciones tributarias. Igualmente se mantiene la condonación del 85% de los intereses, recargos y multas hasta el 31 de diciembre de este año para aquellos que aplicaron la amnistía tributaria después del 29 de febrero. Luego, importante, esta semana se aprobó la Convención Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con tratados fiscales por medio de la Ley 170 del 2020. Esto aprueba la Convención Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con tratados fiscales, que es lo que permite una aplicación rápida de las medidas BEPS a los convenios de doble imposición que actualmente mantiene Panamá. Actualmente Panamá tiene 17 convenios de doble imposición dentro de lo que se ha aprobado aquí. Y es importante mencionar que Panamá, según la posición que ellos presentaron ante la OCDE, solamente adoptará aquellas recomendaciones comprendidas dentro del estándar mínimo que ha establecido la OCDE. Por último, queremos mencionar que hay un proyecto de ley actualmente en Asamblea, el 463 del 2020, que establece una modificación a la Ley 6 de 1987, que es la que otorga beneficios a pensionados, jubilados y personas de la tercera edad, que modifica el artículo 6 de esta ley, indicando que los descuentos y concesiones son 100% deducibles como crédito fiscal al impuesto sobre la renta. Como se acordarán, antes no mencionaban un porcentaje ni mencionaban que era como crédito fiscal, simplemente que se mencionaba que eran deducibles del impuesto sobre la renta. Adicionalmente, establecen que los créditos fiscales podrán ser transferibles mediante cesión a cualquier otro contribuyente, que antes también limitaban esta opción. Y con estos son los avances legislativos. Muchas gracias y le cedo la palabra nuevamente a Andrés. Gracias, Roberto. Bueno, les comento un poquito sobre nuestra invitada del día de hoy. Ibeliz Bonilla es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas con un posgrado y maestría en Tributación de UNESPA. A finales del año 2019 obtuvo un grado de máster en Business Administration del INCAE Business School. En su devenir profesional se ha desempeñado como asesora legal en firmas como BDO y KPMG. Del año 2016 hasta el 2019 fue jefa del Departamento de Convenios Tributarios de la Dirección General de Ingresos. Durante ese periodo representó a Panamá en diversas reuniones y seminarios organizados por la OCDE y las Naciones Unidas. Del mismo modo, se desempeñó como delegada de la DGI ante la Comisión de Sedes de Empresas Multinacionales del Ministerio de Comercio e Industrias. La licenciada Bonilla es miembro de la Asociación de Tributaristas Internacionales, conocida en inglés como IFA. Bueno, sin más, le cedo la palabra a Ibeliz para que dé inicio entonces a su presentación de la tarde de hoy. Y de nuevo quiero agradecer a todos por acompañarnos en esta reunión. Espero que puedan sacar provecho de esta presentación. Así que adelante, Ibeliz. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Definitivamente que para mí es un honor poder estar aquí y participar en una de las reuniones que ustedes tienden a organizar. Y bueno, nuevamente debo agradecer al Comité de Legislación e Impuestos de AmCham por esta invitación. Pero bueno, vayamos directo al tema que nos trae aquí, que vienen siendo los mitos y las realidades que están en torno a lo que es la residencia fiscal y el establecimiento permanente. Me gustaría partir del hecho de que debemos tener una distinción clara entre lo que es una realidad y un mito. Es así que me permito compartir con ustedes algunas de las definiciones que la Real Academia de la Lengua Española da a ambos conceptos. Que por verdad viene siendo, realidad es lo que verdaderamente ocurre, y por mito, persona o cosa que se le atribuyen cualidades o excelencias que no tienen. Y es aquí donde hago un énfasis en los mitos, porque de hecho la residencia fiscal y el establecimiento permanente son ambas figuras que tienen una trayectoria muy corta en nuestra historia tributaria y dentro de nuestra legislación. Ambas figuras, más que todo, tienen su génesis en lo que son los convenios para evitar la doble imposición en materia tributaria. Es preciso señalar que los convenios, o también CDI como se les denomina, surgieron en el siglo XVIII
principalmente lo que se denomina hoy día como Alemania, y posteriormente los mismos fueron evolucionando. Es así que en la década de los años 20 se creó formalmente un primer modelo, el que fue propuesto por la Sociedad de Naciones, que hoy día se les conoce como la Organización de las Naciones Unidas. Con el transcurrir del tiempo, lo que hoy día conocemos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, creó un nuevo modelo, el cual, al igual que las Naciones Unidas, que el modelo de Naciones Unidas que aún existe, ha sido utilizado por distintas naciones como un referente para la negociación de los convenios de doble imposición a nivel mundial. Es preciso señalar que en el caso concreto de la República de Panamá, los convenios siguen tanto el modelo de Naciones Unidas como el modelo de OCDE. O sea, son convenios que se podrían denominar como híbridos. De aquí hay que tener una especial importancia cuando vayamos a hacer el análisis de algún convenio, tener en cuenta el artículo que se está analizando y pues identificar cuál de estos dos modelos específicamente se estaría utilizando o siendo referencia. Bueno, es bastante coincidente que tanto la residencia fiscal como el establecimiento permanente, ambos se encuentran en los mismos artículos en ambos modelos. Es decir, la residencia fiscal puede ser encontrada en el modelo OCDE y ONU en el artículo 4 y el establecimiento permanente en el artículo 5. De hecho, la red de convenios tributarios de la República de Panamá también los conciben en estos artículos, salvo casos muy puntuales donde puede variar el número del artículo. Recordemos que Panamá hoy día tiene alrededor de 17 convenios vigentes. Y bueno, como les acabo de mencionar, estas dos figuras se encuentran en estos convenios. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que la legislación de la República de Panamá, en este caso específicamente me refiero al Código Fiscal, tiene la regulación para ambas figuras. Y a su vez, pues, también estas figuras han sido desarrolladas o ampliadas por diferentes decretos ejecutivos y también preciso reiterar que las resoluciones más que todo dictaminan los procedimientos a seguir. Es muy importante tener eso en cuenta. Y también quisiera señalar que una de las situaciones por las cuales estamos haciendo este conversatorio sobre mitos y realidades es para aclarar y para hacer un poco más didáctico el tema entre nuestra audiencia. En esta oportunidad, pues no voy a abordar temas de procedimiento, porque lo que queremos es que nuestro público pueda esclarecer las dudas del concepto en sí. Así que, pues, como les acabo de mencionar, temas de procedimientos ante la autoridad tributaria, pues no estaríamos viendo en esta oportunidad. La residencia fiscal. Hay muchos mitos y muchas realidades en torno a esta figura que desde mi perspectiva es un tanto, podría decirse, tal vez en algunos casos polémica. La residencia fiscal puede ser solicitada tanto por personas jurídicas como por personas naturales. Vale la pena señalar que ambos tipos de personas pues tienen diferentes requisitos, obviamente, por las características de cada una. En el caso de las personas naturales, hay tres elementos fundamentales que vendrían siendo la disposición de una vivienda permanente, lo cual va de la mano con la habitualidad, también la configuración del centro de intereses económicos, y también el tema de la familia, dónde está la familia de la persona. Si está en la República de Panamá, pues es otro elemento que es muy considerado al momento de evaluar la condición de residencia fiscal. Por otra parte, debo referirme entonces a lo que son las empresas. Las empresas, pues varía un poco el concepto, obviamente, y los requisitos que tienen las empresas es que éstas dispongan de un lugar fijo de negocios en donde se tomen decisiones y que también cuenten con sustancia, es decir, que hagan actividades comerciales efectivas y que cuenten con la disposición de personal. Ahora sí, pues vamos a lo que nos ha traído a esta reunión del día de hoy, que son los mitos y las realidades. Vamos a iniciar con un mito que siempre se da en torno a la residencia fiscal. El concepto de residencia fiscal se encuentra definido por ley, pues la verdad es un mito.
nuestra legislación no contempla una definición como tal del concepto de residencia fiscal. De hecho, Panamá no es el único país que tiene esta realidad. Muchos otros países, entre los cuales pudiera mencionar a España como referencia, tampoco tienen una definición concreta de qué es la residencia fiscal. Sin embargo, nuestro país, al igual que la jurisdicción amiga que acabo de mencionar, presentan las cualidades que debe tener la persona para ser considerada como residente fiscal. Así que esto es una realidad que debemos pues aclarar y salir de este mito que siempre ha girado en torno a lo que es la residencia fiscal. En contraposición a este mito, podríamos decir que la condición de residente fiscal del territorio nacional puede ser adquirida tanto por personas naturales como jurídicas, que pues lo había mencionado al inicio, y en efecto sí, ambos tipos de personas pueden solicitar el reconocimiento de esa cualidad como residente fiscal. Y también pues dentro de este punto pudiera yo abrir un compás para hablar también de las fundaciones de interés privado. Las fundaciones de interés privado tienen personería jurídica y también pues obviamente pueden solicitar el reconocimiento a una residencia fiscal. Siento el tema aquí relevante es que se pueda demostrar que esa fundación tiene elementos que la hacen pues estar físicamente en el país. Y cuando hablo de esa presencia física de un ente corporativo, podría yo encajarlo más que todo en la presencia en el país de quienes son sus beneficiarios. También va a influir mucho el patrimonio que esta fundación tenga. Aparte también que otro elemento que influye en este tema vendría siendo la Constitución, que obviamente tendrían que ser constituidas en la República de Panamá y encontrarse debidamente inscritas ante el registro público. Caso contrario, ocurre con los fideicomisos, ya que esta figura es un poco controvertida al, de acuerdo con la legislación panameña, carecer de personería jurídica. Regresando con el tema de los mitos, pudiera yo indicar que no se puede ser residente fiscal en dos jurisdicciones al mismo tiempo, pues esto definitivamente que es un mito. Recordemos que la residencia fiscal es un tema que va variando dependiendo de la jurisdicción. Cada país, si bien es cierto, es signatario de un convenio bilateral o multilateral, dependiendo del caso, tiene la potestad de a nivel interno definir el tema de la residencia fiscal, definir esas cualidades que harían a la persona como residente fiscal. Entonces, sobre esta situación, puede haber un choque entre diferentes naciones en que, según las leyes de cada nación, la persona sea considerada como residente fiscal. Entonces, para esto, los propios convenios para evitar la doble imposición prevén dentro de los apartados del artículo 4 las reglas de desempate, que en inglés también se le conoce como el tiebreaker rule, que pues ya la autoridad tributaria tendría que hacer uso de estas reglas e ir descartando de acuerdo a las diferentes cualidades que se presentan en cada una de estas. Si de no llegar pues a un consenso, otra opción o alternativa que se tiene frente a esta problemática sería entonces acudir a lo que se conoce como procedimiento amistoso mutuo. Así que pues, señores, es un mito, sí se puede tener doble residencia, pero al mismo tiempo hay mecanismos para definir cuál sería esa residencia fiscal permanente o definitiva, o en el caso que nos ocuparía, obviamente no. Regresando entonces a la realidad, con la residencia fiscal de la República de Panamá no se está automáticamente exceptuado de pagar impuestos en otra jurisdicción. Esto es una realidad. En nuestro devenir profesional, pues identificamos que muchas personas pues malinterpretaban el hecho de que se les considera un certificado de residencia fiscal para presentarlo en otra jurisdicción, que ese certificado ya automáticamente les daría la posibilidad de no tener que pagar tributos ante la otra autoridad tributaria. Realmente no. Una vez que la persona obtiene el reconocimiento de su condición de residente fiscal, debe hacer una serie de procesos ante la autoridad tributaria del país extranjero y son ellos quienes realmente decidirán si esta persona debe o no pagar tributos en esa jurisdicción. Así que pues tengamos muy presente ese tema. Y bueno, de aquí también me gustaría mencionar en este punto la importancia del certificado de residencia fiscal, puesto que el mismo
viene siendo una llave para abrir los convenios de doble imposición, es decir, para poder que se apliquen los beneficios. Pero nuevamente insisto en el punto de que dependerá de las circunstancias, de las características, del artículo que se invoque y también de la evaluación que haga la autoridad tributaria del país extranjero. ¿Una entidad bancaria puede emitir una certificación de residencia fiscal? Pues no. Para efectos tributarios, para efectos de aplicación de un convenio o una exención fiscal que se solicite, la entidad bancaria no sería la autoridad competente para tal tema, sería la Dirección General de Ingresos. De hecho, los propios convenios establecen que quien tiene la potestad para poder accionar un convenio viene siendo el Ministerio de Economía y Finanzas, quien a su vez ha delegado esta función en la Dirección General de Ingresos. La condición de residente fiscal es circunstancial, es decir, que el estatus puede variar de un año a otro. Sí. Esta es una realidad y me parece muy propicia la ocasión para aclarar este punto, porque son muchas las personas que a veces dicen, bueno, me rechazaron el certificado o el reconocimiento de mi residencia fiscal para un año, pero debemos tener en cuenta que cada año puede variar. Puede ser que dentro de un periodo de 365 días, la persona por alguna u otra razón estuvo realmente en la República de Panamá, pero al otro año puede que la persona, diferentes razones, puede ser una movilidad laboral, algún tema familiar, entre otras circunstancias. Por eso consideramos que la residencia fiscal es circunstancial y debe ser probada cada año. Y el hecho de que, pues, lamentablemente usted sea rechazado por un año no quiere decir que esta decisión se va a mantener todos los años, ya que esto puede variar. Ahora bien, es muy importante la carga de la prueba que el solicitante presente, porque debemos tener en cuenta de que la autoridad tributaria necesita que usted presente esos documentos que le confirmen que usted en efecto cumple con las disposiciones legales para ser considerado como tal. El certificado de residencia fiscal solo tiene validez para ser presentado ante jurisdicciones con las que la República de Panamá tiene suscrito un convenio para evitar la doble imposición. Pues esto realmente, bueno, es un mito también, debemos señalarlo, porque la residencia fiscal, recordemos que las distintas jurisdicciones, hay dos maneras de aliviar la doble carga impositiva, ya sea a través de un convenio para evitar la doble tributación o de forma unilateral, es decir, que la jurisdicción tenga dentro de su legislación medidas de manera unilateral. En este punto sí me gustaría de pronto mencionarles como manera de ejemplo el caso de Argentina. En nuestra experiencia, pues, muchas personas de este país solicitaban en la residencia fiscal el reconocimiento y pues nosotros haciendo una investigación pudimos identificar que las leyes de este país permiten que la persona, una vez pueda demostrar que es residente fiscal de otro país, no tendría que pagar ciertas rentas. Y cuando hablo de ciertas rentas es porque también tengo que hacer la observación de que lo que es el patrimonio pues sí estaría sujeto a tributación si se encontrara en ese otro país. Continuando con nuestros mitos y realidades, pues el certificado que emite la DGI tiene vigencia de un año, pues la realidad sí, tiene vigencia de un año. De hecho, la resolución por la cual se crea el formato del certificado de residencia fiscal le otorga la validez de un año a la persona, pero es muy importante también tener en cuenta que el certificado puede ser solicitado en tiempo presente, pero considerando otros años. Por ejemplo, si usted en el 2020 requiere probar ante la autoridad tributaria de otro país que usted fue residente fiscal en el año 2015, por ejemplo, usted puede solicitarla siendo el 2020. No obstante, vuelvo y me remito a la carga probatoria. Las personas tendrían que probar que durante el año 2015 realmente estuvieron residiendo en Panamá. Y eso sería alguno de los puntos que abordamos hoy entre mitos y realidades. La verdad que pues, pueden haber muchos otros más mitos y realidades en cuanto a este tema, pero bueno, ya va a depender de cada circunstancia y definitivamente que la legislación panameña pues en esta materia tiene bastante abordaje del tema.
Otro de los temas que nos trae el día de hoy a este conversatorio viene siendo lo que es el establecimiento permanente, que es otra figura que también está concebida en los convenios para evitar la doble imposición y también esto en nuestra legislación panameña, como había indicado anteriormente en el Código Fiscal. En este punto, antes de abordar lo que es el establecimiento permanente, pues hacer un breve repaso de los elementos que deben configurarse para que se dé o para que se determine si existe o no esta figura, la cual es un poquito, ¿cómo podríamos decirlo? Un poquito compleja, dadas las características del mismo. Un establecimiento permanente se configura cuando hay un lugar fijo de negocios, cuando existe un derecho a utilizar ese lugar para realizar negocios en nombre de una empresa o en el desarrollo de actividades empresariales. Es muy importante también tener en cuenta que el establecimiento permanente aplica tanto para empresas como para personas naturales. De hecho, en sus inicios estuvo más que todo enfocado a las empresas, pero a partir del año 2000, lo que es concretamente el modelo de convenios de OCDE, se hizo una eliminación de lo que era el artículo 14, el cual hablaba de trabajo profesional o independiente, toda vez que los expertos consideraron de que todas aquellas personas propias realizan un trabajo de forma independiente, sus características van muy de la mano con el establecimiento permanente. Así que ahí vemos una disparidad entre el convenio de Naciones Unidas y el de la OCDE, puesto que el de Naciones Unidas sí mantuvo el artículo 14, que habla sobre esas rentas que perciben por actividades profesionales independientes las personas naturales. Hoy día la red de convenios de Panamá, hay muchos de ellos que no tienen el artículo 14. No obstante, quisiera resaltar el caso del convenio de Panamá con España, que ese convenio sí tiene el artículo 14. Ahora bien, otro tema que debo señalar en este punto es que el establecimiento permanente es una herramienta del derecho internacional tributario que se caracteriza más que todo por ser dinámico, por ser cambiante y por ello pues resulta un poco difícil precisar una definición del mismo. Me imagino que tal vez muchos de ustedes estarán diciendo, bueno, pero ¿qué es el establecimiento permanente? ¿Por qué empezamos a ver los elementos y no la definición? Y es precisamente por esto, porque el establecimiento permanente va de la mano con todos los modelos de negocio que pues, y principalmente en este momento, vemos que van cambiando con el tema de la introducción de la tecnología. Y bueno, concretizando ahora sí mitos y realidades. El concepto de establecimiento permanente se encuentra definido por ley, al igual que la residencia fiscal, pues no tiene una definición concreta. Y nuevamente nos remitimos a que las legislaciones por lo general tienden a señalar una serie de aspectos o de cualidades que tienen que cumplirse o darse para la creación del establecimiento permanente. De hecho, pues es un tema con el que empezamos en nuestra conversación en relación a los mitos y realidades que giran en torno al tema. En este punto también considero importante señalar un poquito de la historia del establecimiento permanente, toda vez de que en nuestro estudio del tema nos llamó mucho la atención la génesis del mismo, y es que debemos señalar que el establecimiento permanente fue creado en el siglo XVIII en Alemania, principalmente en la ciudad de Prusia, para regular aquellas actividades que se estaban dando de forma municipal. Con el pasar del tiempo y como ya hemos advertido que es una figura que va muy de la mano con los esquemas de negocio o los modelos de negocio, esta modalidad fue cambiando y se volvió internacional, siendo así su aparición por primera vez en la historia en el año de 1899 con el convenio de tratado suscrito entre el Imperio Austrohúngaro y Prusia. Y bueno, luego, pues como iniciamos hablando de los modelos de los convenios, cómo surgieron, pues en la década del año 20, cuando se creó el modelo de la Sociedad de Naciones, pues definitivamente que se contempló el tema del establecimiento permanente. Una realidad,
El establecimiento permanente se configura con un elemento esencial en la formación de utilidades de una empresa. Sí, un establecimiento permanente, pues, como les he dicho, tiene que ver mucho con el desarrollo de actividades comerciales y va de la mano, obviamente, con la formación de utilidades de una empresa, pero también aquí me gustaría agregar que va de la mano también con el caso de las personas naturales. Esto siempre y cuando el convenio que se esté aplicando no tenga la disposición del artículo 14. Entre los mitos que hay en esta figura tenemos que el tratamiento del establecimiento permanente dentro del modelo de convenio OCDE es igual al del modelo de convenio sugerido por Naciones Unidas. Pues no, no tiene igual tratamiento. Debemos tener en cuenta de que estos modelos tienen una variante significativa, siendo el de las Naciones Unidas más favorecedor a aquellas naciones que tienen pues su sistema de fuente de renta territorial, y el de la OCDE pues el de renta mundial. Es por ello que en el caso concreto el establecimiento permanente de Naciones Unidas presenta pues que el establecimiento permanente, específicamente en el caso de construcción, para darles un ejemplo más claro, se configura a los 6 meses de estar realizando labores dentro de la jurisdicción amiga o la jurisdicción con la que se tiene el convenio, más que todo. En cambio, en el modelo de convenio de OCDE, esto pues se da un umbral de 12 meses para poder que se configure el establecimiento permanente. Y esta es una de las diferencias más relevantes en cuanto a este tema. Respecto a las realidades, las rentas atribuibles a un EP solo son sujetos de imposición en la jurisdicción donde el mismo se configura. Es correcto, lo que busca el EP es que simplemente se pueda tributar en el lugar donde está esa presencia, pero solamente las rentas atribuibles a ese país, o sea, lo que se genera dentro de ese país. Con ello se evitaría que lo que se genera, digamos que en Panamá, no tenga que tributar en España, por decir algún ejemplo de país. El EP cuenta con personería jurídica propia, independiente de su casa matriz radicada en el extranjero. No, recordemos que el EP es una presencia física, un traslado, más que todo de alguna persona en representación de esa empresa. Por eso que no puede ser visto como una persona jurídica independiente. La obsolescencia del EP frente al reto de la economía digital, pues definitivamente que sí. Es un tema que necesita ser cambiado, necesita modificarse, puesto que el EP, un tema de mucha complejidad, viene siendo que debe haber un lugar físico. En cambio, sabemos que las nuevas tecnologías no requieren de un lugar físico, y de hecho actualmente la OCDE, el grupo de expertos ha emitido una serie de advertencias sobre el tema, y entiendo que el Pilar 1 recoge estos temas. Pero bueno, hablar de la economía digital y el establecimiento permanente definitivamente que sería una sesión completa. El EP es una figura exclusiva a los modelos OCDE y ONU. No, es un mito. La figura del establecimiento permanente o EP, como lo hemos mencionado, es una figura que también existe en otros modelos de convenio. Podemos señalar el de Estados Unidos y el también de la Comunidad de las Naciones Andinas, que también en el Acuerdo de Cartagena incluyen la figura del establecimiento permanente. Ya para terminar, y de manera muy breve, me gustaría comentarles sobre el impacto del COVID frente a la residencia fiscal y el establecimiento permanente, que de hecho, pues sí, tiene un impacto muy significativo, razón por la cual la Secretaría de la OCDE el pasado mes de abril emitió una serie de guías o recomendaciones para las naciones a fin de poder solventar algunas preocupaciones, entre las que está la relacionada con la creación de establecimientos permanentes. En este punto, las naciones, la OCDE sugiere a los países que se tenga muy en cuenta el tema de la habitualidad, es decir, si existe una persona que está en el otro país trabajando desde su casa o desde algún punto específico, haciendo contratos o una serie de actividades comerciales, que se debe tener en cuenta si la restricción de la movilidad ha influenciado en que esa persona se haya tenido que quedar en ese país, ya que eso va de la mano con entonces la creación de un establecimiento permanente. Es muy importante también señalar que el tema de la habitualidad es algo
de suma relevancia para lo que es el establecimiento de permanente dentro de la crisis del COVID. Otra de las preocupaciones son las relacionadas con el estado de residencia de una empresa, el lugar de gestión efectiva. Son muchas las dudas que se han planteado respecto al tema, puesto que nuevamente debemos recordar las dificultades que se dan para viajar para los directivos, para las personas que están tomando decisiones en nombre y representación de esa empresa, con lo cual se solicita a las naciones que por favor tengan muy en cuenta la situación extraordinaria y temporal. De darse pues alguna discrepancia al respecto, se sugiere como alternativa remitirse a los convenios, a lo que son las reglas de desempate o más que todo también a los procedimientos amistosos mutuos. También hay preocupaciones relacionadas con los trabajadores transfronterizos. En ese sentido, la OCDE pues señala que las personas en estos casos deberían tributar conforme a lo que señala el artículo 15 de los modelos, y también que se tenga en cuenta el lugar donde habitualmente hubiese estado la persona si no hubiese tenido que quedarse en un país pues, por la restricción de movilidad. Es decir, que si la persona tributaba, digamos que generalmente trabajaba en Panamá, pero dado el tema de la movilidad se tuvo que desplazar a otro país y trabajar desde ese otro país, que se tenga en cuenta de que realmente su trabajo habitual no era en ese otro país, sino que era, digamos en este ejemplo, Panamá. Y finalmente, las preocupaciones relacionadas en cambio de residencia del estatus de residencia de las personas, bueno, aquí pues abarcaría principalmente a lo que es las personas naturales. En ese sentido, pues es muy importante el tema del domicilio habitual, es decir, que la persona pueda demostrar la frecuencia, duración y regularidad de estancia, y que eso tendría pues algo que ser muy tomado en cuenta por la nación ante la cual se tiene la controversia. De hecho, ante esta situación, debemos tener en cuenta que la residencia fiscal o el establecimiento permanente está regulado por la legislación panameña y sería tal vez necesario algún tipo de modificación o alguna aclaración. Pero lo que sí podemos señalar que de parte de Panamá no hemos visto que se haya dado pronunciamiento en ese tema. Aquí siento que el tema de probar la habitualidad de la persona y las condiciones por las cuales esa persona está o no en el país son claves para el reconocimiento de la residencia fiscal. Y a nivel mundial sí les puedo comentar que países como Reino Unido, Australia, Irlanda, estos países sí han emitido guías concretas que han pues impactado sus legislaciones y han manifestado que ellos pues van a tomar muy en cuenta el tema circunstancial y excepcional que se ha dado. No obstante, a diferencia de España, que España pues ha manifestado que ellos sí contarán el periodo durante el cual la persona haya estado en su territorio, independientemente pues de las circunstancias extraordinarias por las que estamos pasando en este momento. Bueno, de esta manera hemos concluido pues nuestra presentación. Espero pues haber podido dilucidar muchas de las dudas que hayan tenido en cuanto a estos temas y pues dejo abierto el compás para preguntas del público, Andrés. Gracias, Ibeliz. Buenísimo. Mira, me ha llegado una pregunta. Me pregunta aquí José Galíndez si si tú consideras que el artículo 762N del Código Fiscal define o no la residencia fiscal, ¿no? Si tú consideras dentro de la definición que está contenida en ese artículo, si realmente define efectivamente el concepto de residencia fiscal. No, definitivamente que no tiene una definición concreta, porque si leemos el artículo, ahí lo que vamos a ver es que el artículo señala las cualidades más que todo que la persona tiene que cumplir para ser residente fiscal. De hecho, el artículo ni siquiera señala claramente las cualidades, más bien las aborda de forma general. Se centra en lo que son las personas naturales en los 183 días, en las que son las personas jurídicas en el lugar de dirección de la empresa, y de allí se remite entonces al decreto ejecutivo 958, que ese sí pues da un poco más de detalle de cuáles son las cualidades concretas que debe tener la persona, natural o jurídica. Andrés, tu micrófono está apagado. Sí, perdón, una fe de rata solamente, que la pregunta me la hizo Nicole Fernández.
¿Alguna pregunta adicional? Dejo el espacio abierto en el chat de la reunión para que nos puedan hacer llegar sus preguntas, ¿no? Bueno, pareciera que no hay preguntas. Creo que la exposición quedó muy clara, parece. Bueno, primero, bueno, definitivamente agradecer a Ibeliz por el tiempo para compartirnos su experiencia sobre este tema. De verdad, creo que para la membresía y para todos los que han estado el día de hoy acompañándonos, creo que es de mucho provecho. Así es que, de nuevo, agradecer a nuestros patrocinadores Platinum, 3M, KPMG, Ricardo Pérez, Atlas Bank, Delta, Citi, Panama Canal Railway, AES, Chevron, y definitivamente el espacio que nos da la Cámara para traer este tipo de reuniones a ustedes. Así que, sin más, esperando que todos tengan una bonita tarde, se cuiden mucho. De nuevo, gracias, Ibeliz. Gracias a ustedes. Estamos a sus órdenes. Que tengan buena tarde. Buena tarde.